Buenas tardes a todos. Nos gustaría agradecer la oportunidad de realizar esta presentación ante este espectacular público, agradeciendo la participación a todos ustedes que representan cargos en la gestión de la calidad en algunas de las más importantes empresas cubanas, así como agradecer su presencia a todas las autoridades presentes, incluyendo a Nancy Fernández Rodríguez, directora general de la Organización Nacional de Normalización, que me acompaña. El crecimiento del sector exportador en Cuba nos pone en la necesidad de adaptar el tejido empresarial a los requisitos normativos internacionales. Los requisitos relacionados con la sostenibilidad y la responsabilidad social en origen son fundamentales para las principales marcas y en esta presentación veremos los estándares que permitirán a las organizaciones que los cumplan formar parte de estas cadenas de suministro globales. Mi nombre es David Lloret y entre mi compañera Lisi Fernández y yo les daremos unas pinceladas sobre las normas principales de responsabilidad social corporativa principalmente y algunos relacionados con la sostenibilidad, así como los principales drivers de los mercados que hacen que debamos poner el foco en ellas. Los puntos de la agenda de esta presentación son los siguientes. Empezaremos con una introducción de nuestra organización ICDQ, entidad global de certificación, con oficina local en Cuba y con un staff y equipo de auditores que tienen más de 20 años auditando en Cuba y gestionando la certificación de las empresas cubanas. A continuación hablaremos de los conceptos de Social Accountability y responsabilidad social corporativa. Luego los diferentes sistemas de gestión y códigos de conducta en responsabilidad social corporativa y lo que son las auditorías sociales. El punto 3 trataremos de las normas de responsabilidad social corporativa y sostenibilidad, tanto de certificación como de auditorías de segunda parte. Y por último, hablaremos de algunas de las normas y cómo se auditan algunos de los elementos de la responsabilidad social corporativa. ICDQ, Instituto de Certificación, es una empresa española fundada hace más de 20 años. Actualmente, todas las empresas del grupo trabajan bajo la marca ICDQ Group, que tiene sedes operativas en España, Grecia, Italia, Albania, Andorra, Perú y desde 2022 en Cuba. Como valor agregado, ICDQ Group dispone de presencia a nivel internacional con recursos globales y auditores locales especializados en el sector de actividad concreto de cada empresa a auditar y ofrece un servicio de certificación diseñado para las necesidades específicas de cada organización. Otro de los valores de nuestra compañía son la confianza y agilidad, la cercanía con nuestros clientes con los que hablamos su mismo idioma, haciendo propias las inquietudes y necesidades de ellos. Somos una compañía de evaluación de la conformidad y esto son todos los servicios con los que estamos autorizados para operar en Cuba según la aceptación de la Cámara de Comercio cubana y en los que venimos trabajando en las diferentes sedes desde hace más de 20 años. Primero vemos la certificación acreditada por la norma 17021 de sistemas de gestión en todos los sectores de actividad, productos, personas y servicios de conformidad, con normativas técnicas internacionales y requisitos reglamentarios. Las acreditaciones globales que nos avalan son las de los logos de la parte inferior. Acreditaciones miembros de la IAF y EA, International Accreditation Forum y European Accreditation. También nos dedicamos a la verificación y certificación de cantidades y calidades de bienes a importar y exportar. La verificación y certificación de diseño, fabricación, reparación de instalaciones, plantas industriales y equipamiento y representación de entidades que presten dichos servicios. O la evaluación y gestión de riesgos de seguridad e integridad de instalaciones industriales y representación de entidades que presten esos servicios. También los servicios de inspección y clasificación de buques y equipos flotantes. La capacitación de personal respecto a los servicios que se relacionan anteriormente, tales como las normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 45000, los sistemas integrados, la norma ISO 50000, ISO 22000, ISO 27001 o la ISO 28000, desarrollando formación a medida de un día, de 3 jornadas, seminarios de mediodía o servicios de coaching. Les voy a pasar esta información para que la tengan presente. Aquí están todos nuestros servicios. Bueno, es muy importante lo que vamos descubriendo con los idiomas. Incluso cómo pensamos de forma diferente según el idioma que hablamos. Según el idioma
el género de una palabra es diferente. Por ejemplo, la palabra puente en alemán es femenino, mientras que en español es masculino. Y ocurre justo lo contrario con la palabra llave. El género le da atributos diferentes. Fuerza, robustez o belleza y agilidad si es femenino o es masculino. Hay idiomas que no distinguen presente de futuro. En inglés y español sí, pero el holandés y el alemán no. Y hay estudios que vinculan esto con la capacidad de ser más ahorrativo de los pueblos germánicos. Hay otros idiomas que describen colores que no existen en español. Por ejemplo, el ruso es un idioma con muchos más nombres que el inglés o el español para los colores. Y sin embargo, el japonés tiene muchos menos. Y esto condiciona la forma en la que vemos los colores. Un ejemplo curioso es el de los aborígenes australianos, que no usan términos como derecha o izquierda, sino que se hablan usando los puntos cardinales, norte, sur, este, oeste. Lo que hace que tengan muchas más capacidades de geoposicionarse que el resto de las personas. Bueno, toda esta introducción es porque la traducción de responsabilidad social corporativa viene del inglés Social Accountability. Y esta es una palabra que define mucho mejor. La responsibility y accountability son palabras muy diferentes en inglés. Y el término responsabilidad, con lo que lo traducimos en español, se queda bastante corto. Social Accountability es más allá que la responsabilidad. Es la responsabilidad de una organización por los impactos que sus decisiones y actividades tienen en la sociedad y el medio ambiente a través de un comportamiento transparente y ético que contribuye al desarrollo sostenible, incluyendo la salud y el bienestar de la sociedad, que cumple con las leyes aplicables y es consistente con las normas internacionales y de comportamiento, que tiene en cuenta las expectativas de todas las partes interesadas y que está integrado en todas las prácticas y operaciones de la organización. Así que, como vemos, accountability es mucho más que responsabilidad. ¿Por qué es importante la responsabilidad social corporativa? Bueno, es importante para asegurar el balance triple bottom line o el triple resultado, que es la base de la economía sostenible, expresando la actividad de las empresas en las tres dimensiones ambiental, económica y social. Es importante para gestionar los riesgos de la cadena de suministro. Esto se define como la aplicación de estrategias para gestionar los riesgos cotidianos y excepcionales a lo largo de la cadena de suministro, la evolución continua para reducir vulnerabilidades y garantizar la continuidad. Es fundamental para explotar los recursos, pero siempre por debajo del límite de renovación de estos. A esto le llamamos sostenibilidad. Y por tanto es crítica para la reputación de nuestra marca y para diferenciarnos de nuestros competidores. ¿Quiénes son los stakeholders? Bueno, los stakeholders son las marcas, los gobiernos, los organismos sin ánimo de lucro, las ONGs, los sindicatos, los auditores y las compañías. Este es un término fundamental en la responsabilidad social corporativa. ¿Cómo aseguramos la responsabilidad social corporativa? Bueno, pues por medio de las leyes nacionales, internacionales, las normas ISO como la 26000, la S8000, los códigos de conducta propios de las compañías o los códigos públicos como BSCI, por medio del desarrollo de capacidades y formación, por el involucramiento de la comunidad y por el medio de auditorías. ¿Cómo se implementa la responsabilidad social corporativa en las empresas? Pues se realiza por medio de sistemas de gestión o códigos de conducta empresarial, así como códigos de conducta de la cadena de suministro. Y una de las formas que hemos visto que sirven para asegurar su cumplimiento es por medio de auditorías sociales. Vamos a empezar describiendo lo más básico para implantar la responsabilidad social corporativa en las compañías, que son los códigos de conducta de responsabilidad social corporativa. Un código de conducta de una empresa es un instrumento de gestión de organizaciones que establece reglas específicas para perfilar las prácticas y comportamientos específicos que deben ser alentados o prohibidos por una organización o individuo, en base a sus declaraciones de valores, principios y creencias. En resumen, un código de conducta es una guía específica ante ciertas conductas
indicando qué hacer en cada caso, mientras que los códigos éticos o de buen gobierno plasman valores y es comunicación en general. Vale. Los códigos de conducta pueden ser específicos para proveedores. Estos pueden ser desarrollados por las compañías o pueden ser códigos de conducta privados a los que se adhieren las empresas para ser aplicados a toda su cadena de suministro. En general, la estructura básica de un código de conducta empresarial, según el Manual de Empresa Responsable y Sostenible de 2008, es la siguiente. Empezamos con un mensaje del presidente, los motivos por los que se ha redactado el código, la misión, visión, valores, las limitaciones del código, quiénes han de seguirlo, los derechos de los empleados, clientes, proveedores y otros grupos de interés, y las normas de comportamiento que han de seguirse. Normas a seguir de participación en política, bueno, etcétera, etcétera. Aquí lo pueden ver y les dejaré esta información por si quieren generar sus propios códigos de conducta. En general, los beneficios de un código de conducta son que evita ambigüedades propios de la ética, que genera confianza y credibilidad sobre relaciones con proveedores, clientes, empleados, accionistas, que genera autorregulación donde no hay regulación, que atrae a buenos clientes, proveedores, empleados, distribuidores, que mejora la reputación empresarial de las compañías y la satisfacción del personal. Todas las empresas que tengan riesgo social por sus actividades o por las actividades de sus proveedores acaban implementando un sistema de gestión de responsabilidad social corporativa y creando códigos de conducta propios o adhiriéndose como participante a otros códigos de conducta internacionales. Este proceso supone la aplicación de las siguientes herramientas con el fin de conocer y controlar los riesgos de la responsabilidad social corporativa en sus cadenas de suministro. Se realizan análisis de riesgos de los proveedores en base al riesgo país y al riesgo de los sectores. Productos, por tanto, es diferente, por ejemplo, el riesgo social en el norte de Europa que en una fábrica de una plantación en Marruecos, así como es diferente el riesgo social de una ingeniería que el de una empresa del sector textil. También se realizan diligencias debidas de los proveedores por medio de cuestionarios, búsquedas en bases de datos en Internet y validaciones de datos. También se recopilan los estándares y leyes aplicables en cada región y sector. Se obtiene el compromiso de los proveedores mediante firmas en políticas y cláusulas en los contratos. Se fomenta la autoevaluación de los proveedores de forma periódica y se realizan auditorías para verificar el cumplimiento de los compromisos y políticas sociales del Código de Conducta de Proveedores. Para ello, generalmente se necesita de un equipo global, pero con soluciones y personal local, como las que puede ofrecerle ICDQ. Por medio de una evaluación de riesgos de las actividades y el país, se identifica el nivel de riesgos para las compañías. Estos análisis de riesgos los hacen todas las grandes empresas siguiendo su metodología o adhiriéndose a códigos de conducta donde está muy regulado, tales como SEDEX o BSCI. En este slide podemos ver un ejemplo de la identificación de riesgos según el sector de origen del proveedor y país en donde opera, obteniendo el nivel de riesgo y los controles que aplicaremos en cada caso. Con este análisis de riesgo logramos, primero, tener conocimiento de la realidad del sector y país. Segundo, establecer controles para el seguimiento y cumplimiento de la legislación normativa. Tercero, desarrollar un equipo experimentado con visión global. También desarrollamos o nos adherimos a códigos de conducta basados en normativa internacional, así como compromisos propios de las empresas. También facilitamos el diálogo eficaz con los grupos de interés al tener una visión real de lo que pasa. Podemos participar en la comunidad al detectar los problemas. Generamos un trabajo coordinado y conjunto con las diferentes áreas de la empresa, países, partes interesadas. Entre los controles que se definen están desarrollar cláusulas adecuadas para los contratos. Desarrollamos capacitación en cascada en la cadena de suministro y desarrollamos auditorías sociales para ver y asegurar el cumplimiento. Vale, ¿qué es una auditoría social? Pues una auditoría social es una auditoría que verifica los aspectos sociales que vemos en los estándares de responsabilidad social corporativa, pero tienen algunas características diferentes a una auditoría habitual. Primero,
Los requisitos de competencia de los auditores son muy específicos y están regulados por las diferentes normas tales como la SCI o la S8000. Muchos de los estándares se auditan solo por auditores calificados APSCA. La definición de auditoría es que es un proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas de forma objetiva, con el fin de determinar el grado en el que cumplen los criterios de auditoría. Esta es la definición de la norma 19.011 que gestiona la competencia de auditores. Sin embargo, los auditores sociales tienen aspectos críticos muy diferentes a los de las auditorías habituales. El primero es que la evidencia puede ser subjetiva, aunque éstas deben corroborarse mediante el proceso de triangulación de hallazgos. También la confidencialidad y el anonimato de los entrevistados es fundamental, ya que hay situaciones que no pueden ser compartidas. Por último, las auditorías incluyen la concienciación y participación de todas las partes interesadas como es necesario. Tal y como comentábamos, uno de los métodos fundamentales de las auditorías sociales son las entrevistas. Cada estándar regula el número de entrevistas individuales y grupales que hay que hacer según el número de trabajadores. Y los hallazgos de auditoría obtenidos durante las entrevistas hay que triangularlos mediante el resto de métodos que incluye la observación in situ y la revisión de documentación. Vale, las auditorías sociales pueden ser anunciadas o no anunciadas o semi-anunciadas. ¿Esto qué significa? Pues semi-anunciadas es que se dice un intervalo de tiempo dentro de este mes habrá una auditoría, ¿vale? Y no anunciadas, pues que aparece el auditor de repente. Bueno, y de igual forma puede ser de primera parte, segunda parte. De primera parte, o sea, las de primera parte son auditorías internas, que son obligatorias en la mayor parte de las normas como SA8000, o auditorías de segunda parte, que en este caso son auditorías realizadas por las marcas sobre los fabricantes, en base a códigos de conducta propios o internacionales, como es Meta o BSCI. O también pueden haber auditorías de tercera parte, que son las auditorías de sistemas de gestión de responsabilidad social corporativa. Vale, en este punto vamos a ver algunas de las normas internacionales de responsabilidad social corporativa y sostenibilidad. Hay sistemas de gestión y códigos de conducta para los que las entidades de certificación debemos de estar acreditados específicamente por las entidades de acreditación pues, específicas. Por ejemplo, para los códigos de conducta BSCI, las entidades de certificación deben estar acreditados por Amfori. Para auditar en SMETA, SEDEX gestiona la acreditación y para que una entidad de certificación pueda auditar la norma internacional SA8000 debe estar acreditada por la organización SAS, Social Accountability Accreditation Services. Exacto. Las auditorías de segunda parte de sistemas de gestión acreditados más importantes son BSCI, SEDEX, Rainforest, RAP o ICTI. Y la certificación más importante acreditada es SA8000. Hay otras normas de sostenibilidad que ya se han repasado durante estas jornadas, tales como la ISO 14000, la 45000, la norma de huella de carbono o la norma antisoborno. Por la parte de las auditorías de gestión de segunda parte no acreditadas, tenemos las auditorías de validación de memorias GRI o de códigos de conducta empresariales. Grandes empresas tienen sus propios códigos de conducta con los que evalúan a sus proveedores. Respecto a las certificaciones no acreditadas, tenemos las normas como la ISO 26000, la norma ICDQ-RSC basada en S8000 y SG21, y otras normas de economía circular, compra sostenible o de cumplimiento con la estrategia sostenible de la ODS. Vale. Estas son las diferencias generales entre la certificación y códigos de conducta. Las auditorías de certificación son auditorías solicitadas por la compañía, mientras las de código de conducta son solicitadas pues, por una marca. Las auditorías de certificación son realizadas por una entidad certificadora. Sin embargo, las de código de conducta son realizadas por la marca o por una empresa subcontratada por la marca. La certificación pues, está basada en sistemas de gestión
En los códigos de conducta pues se empieza a incrementar la dotación de sistemas de gestión, pero aún está en incremento. Con las auditorías de certificación pues son programadas, sin embargo las de código de conducta no suelen ser no anunciadas, pero bueno, programadas desde luego no. Las auditorías de certificación son multisectorial o de sectores transversales y las de código de conducta suelen ser específicas de sectores. Son checklists muy específicos para un sector, ¿no? Y con los problemas del sector. Vale, en la certificación, pues el cliente muestra las evidencias de cumplimiento y sin embargo, en las de código de conducta, pues el trabajo termina con el reporte. ¿Vale? En las de certificación, el equipo de auditor debe consultar fuentes externas como las ONGs o los sindicatos y al final se entrega un certificado al cliente después de la resolución de no conformidades si las hay. Sin embargo, en las de código de conducta, pues siempre van acompañadas de las órdenes de compra y bueno, ese es el driver general, es una orden de compra. Tiene una orden de compra y luego deben de hacer esta auditoría. Bueno, vamos a revisar ahora en este último punto fundamentalmente una norma puramente social como es la SA 8000. La SA 8000 es la primera norma de certificación social auditable para asegurar lugares de trabajo decentes en todos los sectores. Está basada en las declaraciones de la ONU de Derechos Humanos, las convenciones de la Organización Mundial del Trabajo, así como el resto de las leyes nacionales y de la ONU, extendiendo códigos corporativos para crear un lenguaje común con el que medir el desempeño social de las empresas. Es una norma con una visión de sistemas de gestión que cubre los aspectos sociales. El sistema de gestión internacional más importante de responsabilidad social corporativa es la norma S8000. Como la mayoría de los estándares de RSC, está basado en las declaraciones de derechos humanos de la ONU, estableciendo requisitos para los siguientes elementos. El primero es, el punto 1, trabajo infantil. El segundo es trabajo forzoso. El tercero es seguridad y salud. El cuarto es libertad sindical y derecho de negociación colectiva. El quinto es discriminación. El sexto, medidas disciplinarias. Séptimo, horario de trabajo. Y octavo, remuneración. Incluyendo también 10 cláusulas tradicionales de los sistemas de gestión: políticas, procedimientos, registros, identificación y evaluación de riesgos, monitorización, gestión de acciones correctivas y preventivas, formación, competencia a la gestión de proveedores, y luego otros más específicos de responsabilidad social, como las herramientas Social Fingerprint o el compromiso de las partes interesadas. Vale. Bueno, auditando una plantación de banana o plátano, bueno, vamos a hacer un ejemplo de auditoría de código de conducta enfocándonos en la parte de discriminación, ¿vale? Este ejemplo se basa en una auditoría en una plantación de plátano, donde describimos la situación donde todos los hombres realizan el corte y transporte de plátano, mientras que todas las mujeres realizan el procesado de fábrica. Bueno, ¿cómo se debe auditar la norma? La norma en este punto, el punto 5 de discriminación, bueno, pues por medio primero de la observación. Se visita el sitio, se entrevista a los trabajadores, se entrevista a los sindicatos, a las ONG y se rastrea el proceso de elecciones representante de los trabajadores y representantes del sindicato. La efectividad de la compañía para gestionar las quejas y problemas, el papel del representante de los trabajadores. Eso es lo que debemos rastrear. Luego debemos revisar en los documentos la política y procedimientos sobre libertad de asociación, negociación colectiva y las actas y revisión por la dirección, las quejas y resolución de las mismas y las actas, juntas y reuniones de comités de trabajo. ¿Cuáles son los estándares, las normas básicas en el punto de discriminación? Bueno, las contrataciones, promociones y compensaciones deben basarse únicamente en la capacidad de la persona para realizar el trabajo. Los trabajadores deben tener el mismo acceso a la capacitación, herramientas y oportunidades de progreso. Los trabajadores no deben sufrir acoso por parte de la administración u otros trabajadores. Y puede permitirse la discriminación positiva en los casos en que se proteja
a grupos excluidos o con menos ventajas y les ofrezca oportunidades especiales. La compañía no interferirá con los derechos del personal a observar principios o prácticas o cubrir necesidades debido a su raza, casta, origen nacional, religión, discapacidad, género, orientación sexual o pertenencia a un sindicato. No se someterá al personal a pruebas de embarazo o virginidad, bajo ninguna circunstancia. Bueno, en los hallazgos más frecuentes se niega a las minorías o a las mujeres las mismas prestaciones y oportunidades de trabajo. A veces se realizan pruebas de embarazo para negar empleo a las mujeres, la selección de gerentes y la promoción no refleja la demografía del lugar de trabajo, la retribución por las actividades del sindicato no es la adecuada, se contrata o promueve a los trabajadores con base a su religión o raza, y bueno, y a veces pues encontramos que los canales de comunicación excluyen a las minorías o a los trabajadores inmigrantes. ¿Qué deberían de hacer las empresas en estas situaciones? Bueno, pues definir con claridad una política contra la discriminación en las contrataciones, en la capacitación, en las promociones, en las compensaciones y establecer canales de comunicación libres de riesgo entre trabajadores y gerentes, proporcionando y verificando la efectividad de la formación regular para trabajadores y gerentes y proporcionando también información para el desarrollo progresivo de habilidades y promover la participación de todos los grupos, revisando con regularidad la demografía de trabajadores y... Bueno, con esto terminaríamos la parte de ese 8000 de cómo editarlo. Otros ejemplos que me gustaría hablar, pero que ya no vamos a tener tiempo, que son interesantes, es sobre auditorías de sistemas de gestión y sostenibilidad, pues tales como el desarrollo de la estrategia sostenible basada en los principios de la ODS, de desarrollo sostenible, este de aquí, o certificarnos en la aplicación de la guía de sostenibilidad ISO 26000, adherirnos a una certificación de economía circular y residuo cero, o las auditorías de verificación GRI, o la preparación de gap análisis para SEDEX, SMETA, la certificación de normas acreditables. Bueno, en cualquier caso, me pongo a su disposición si quieren ampliar información al respecto a las auditorías de responsabilidad social corporativa y agradezco mucho su atención. Cualquier cosa que necesiten, aquí tienen mis datos y